Leer solamente una partecita y luego nos sentamos. Póngase de pie tantito, por favor. Libro de Hebreos, capítulo 1, a partir del verso 1, dice la bendita palabra así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustento, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Padre, unge tu palabra, respalda, Señor, tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Tome su asiento, gloria a Dios. Hoy quiero compartirles un tema ligerito porque ya nada más nos queda media hora y quiero nombrar este tema: Dios te habla por medio de su Hijo. Dios te habla por medio de Jesucristo. Mire, dice Dios en aquellos tiempos postreros, lo que es el Antiguo Testamento, le hablaba a su pueblo, no a sus hijos, a su pueblo por medio de sus profetas. Dios mismo descendía y Dios mismo hablaba a su pueblo. Dice la Biblia, por ejemplo, que Dios se le apareció a Abraham y le dijo: muchacho, sal de tu casa, sal de tu tierra y de tu parentela y vete al lugar que yo te voy a mostrar, porque voy a hacer de ti una nación grande y vas a ser padre de muchas generaciones. Dios le dijo a Abraham: sal. ¿Quién le dijo a Abraham? Dios. Dios habló a un hombre que había desechado su vida, un hombre que pensó que su vida ya no valía nada, era un anciano de 80 años llamado Moisés. Y Dios le dijo: ven acá, Moisés, porque a ti te voy a mandar a liberar a mi pueblo de Egipto. Moisés decía: Señor, ¿para qué me mandas a mí que tengo 80 años, soy anciano? Tuve que salir huyendo de Egipto, me dio miedo porque me querían matar, porque yo maté a un egipcio. Dice: hasta tartamudo me volví de puro miedo. Ese era Moisés. Pero Dios le dijo: tú vas a ir y vas a sacar a mi pueblo. No te estoy preguntando, tú vas a ir. Dios habló al profeta Jeremías, siendo un jovencito, siendo un niño, y le dijo: Jeremías, yo te aparté desde el vientre de tu madre. Tú eres mi profeta. Jeremías dijo: Señor, yo soy un niño. Jeremías, tú vas a ir y vas a hablarle a mi pueblo. Jeremías decía: Señor, pero yo soy un niño, ¿qué le voy a decir? No digas que eres un niño, porque todo lo que yo te mande que digas, eso vas a decir. Oye, Dios hablaba directamente a su pueblo, a sus profetas. Se les aparecía Dios directamente haciendo la obra. Antiguo Testamento. Pasan unos años de silencio y Dios no habla a su pueblo. Dios deja de pronunciar profecías a su pueblo y el pueblo de repente está en angustia. ¿Y dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el Dios que nuestros padres nos contaban que hacía milagros? El Dios que abrió el mar para que su pueblo pasara en tierra seca. El Dios que hizo llover del cielo maná, comida todas las tardes para que comiéramos. ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está ese Dios que peleaba por nuestros padres y que mató a reyes, que destruyó naciones por nosotros? ¿Dónde está ese Dios que nos dio esta tierra prometida, que fluye leche y miel? ¿Dónde está ese Dios? 400 años de silencio. Antes Dios les hablaba por medio de unas piedrecitas que traían como una pechera, se llamaba un pectoral, que traían los sacerdotes. Esas piedrecitas se llamaban Urim y Turim. Y cuando consultaban a Dios por medio de los sacerdotes, si se encendía, oiga, eran piedras, pero se encendían. Si se encendía una quería decir sí, si se encendía la otra quería decir no. Dios les hablaba, se comunicaba con su pueblo a través de sus sacerdotes.
Pero pasan estos años de silencio, Dios no les habla y ellos estaban preocupados. Y ahora fue cuando vinieron 4 imperios. Los últimos fueron los romanos, antes los babilónicos, antes los mesopotámicos y antes Babilonia. Y cuando esos 4 imperios, mire, sometieron al pueblo de Israel, los hicieron esclavos y los hacían que pagaran tributo. Por más que el pueblo clamara, Dios, defiéndenos, puro silencio. Y Dios decía, es que ustedes fueron bien necios, bien rebeldes, no me escuchaban y ahora no les hablo. Dios se los había advertido. Va a llegar el día que por tu rebeldía yo voy a darme la vuelta y no te voy a escuchar. Dijo Dios, es más, me voy a reír de ti cuando te vengan las calamidades a las que tú le tienes miedo. Así. Bueno, pero llega el momento de la misericordia de Dios y envía a su Hijo. Viene el Señor Jesús, dice el libro de Marcos, Lucas y Mateo, que un ángel de Dios se apareció primero a un hombre que era un sacerdote, que era un hombre fiel, íntegro delante de Dios y que tenía una esposa también muy fiel a Dios, pero ya eran ancianos. Y Dios se les apareció y les dijo, el ángel de Dios se le apareció y les dijo, Dios escuchó la plegaria de ustedes y les traigo la respuesta. Ellos de jóvenes querían un hijo, pero la mujer era estéril. Y ahora dijo Dios, van a tener al hijo. Oye, pero resulta que este hombre llamado Zacarías tuvo duda y le dijo al ángel, ¿y cómo voy a saber que es cierto si yo ya estoy anciano? No creyó. Y el ángel le dijo, mira, va a ser porque es palabra de Dios, va a ser porque tiene que ser. Pero porque tú dudaste, oye, porque tú dudaste, vas a quedar mudo hasta que el niño nazca. Nació el niño y este hombre pudo hablar otra vez. El ángel se le apareció a María y María le dijo, hágase como Dios quiera, hágase la voluntad del Señor. Entonces el ángel no le dijo, te voy a castigar, dijo, bienaventurada eres. Amén. De ella nació el Señor Jesús, no engendrado por hombre, engendrado por el Espíritu Santo. Déjeme decirle como un dato curioso, la ciencia médica recobró el manto que le pusieron al Señor Jesús cuando él sangraba de la cara, y resulta que le hidrataron esas manchas de sangre, las hidrataron y las llevaron a un laboratorio, y ese laboratorio hizo un análisis de esa sangre y se encontró el ADN solamente de la mamá, nunca del papá. Porque no hubo un padre físico que engendrara al Señor Jesús. Fue obra del Espíritu Santo. Bueno, pero continuamos. Llega el tiempo del Hijo y el Hijo les enseña a todos, empezando por los apóstoles y por los discípulos y por muchas multitudes que lo seguían. Les dijo, honren al Padre. Es más, el Señor Jesús nunca dijo, yo soy Dios. El Señor Jesús siempre decía y les demostraba, Padre, gracias. Gracias porque yo sabía que tú siempre me escuchas. Dijo, y lo digo para que oigan todos estos que están aquí, que tú siempre me escuchas. Fue cuando le dijo a Lázaro, Lázaro, sal fuera. Y Lázaro se levantó de la muerte. Y vino el tiempo en el que el mismo Señor Jesús habló y vino dice el Señor Jesús, no vine a abolir la ley o los profetas, vine a cumplirla. Nadie había podido cumplir la ley cabalmente hasta que el Señor Jesús la cumplió. Él cumplió la ley. Pero ahora el Señor Jesús nos trae una nueva ley. Dice el apóstol Pablo, ahora Jesús nos trae un nuevo y mejor pacto con nuevas y mejores promesas. En la ley del antiguo pacto, dijo el Señor Jesús, está escrito, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Si tu enemigo se levanta contra ti y te saca un ojo,
Vienen todos los ancianos, la autoridad, agarran a aquel que le sacó el ojo y le sacan el mismo ojo. Si te tumbó un diente, lo agarran y le tienen que tumbar el mismo diente. Si mató, a matarlo. Ley del talión. Pero cuando el Señor Jesús viene, dice: yo les doy una nueva ley. Oren por los que los persiguen y bendigan a los que los maldicen. Nueva ley. Ley de amor. Bueno, entonces el Señor viene, pero el Señor era uno solo. El Señor Jesús no podía estar en todos lados al mismo tiempo porque Él tenía un cuerpo como el de nosotros. Sin embargo, el Señor Jesús le dice a sus discípulos: mire, les conviene que yo me vaya al Padre, porque si yo no me voy, no les enviaría la promesa que oísteis de mí, el Espíritu Santo, el cual les enseñará y les recordará todo lo que yo les he enseñado. Entonces el Señor Jesús se va y viene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace ahora la obra. El Espíritu Santo es el que nos redarguye. Mire, el día de ayer llegó allá a la farmacia un varón, llegó a consulta y mi esposa detectó algo en él y me pasa, yo estaba en el segundo consultorio, estaba leyendo y me dice: te lo encargo. Empecé a orar por él. Mire, a veces han llegado gente con espíritu de muerte. Gente que llega con el deseo de quitarse la vida. ¿Alguien ha pensado alguna vez en quitarse la vida, en suicidarse? Yo lo pensé muchas veces. ¿Sabe qué me detuvo? Gracias a Dios, mis hijas. Porque si la ex esposa se hubiera llevado a mis hijas, me hubiera quedado yo solo. Yo creo que ya no viviera, me hubiera yo ahogado en el alcohol o en las drogas, no sé. Pero gracias a Dios que Dios me dejó a mis hijas y ellas fueron mi motor. Por ellas me levantaba yo todas las mañanas. Gracias a Dios. Así es de que Dios ahora nos habla a través del Espíritu Santo y el Espíritu es el que nos trae lo que tenemos que hablar, lo que decir. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: miren, es necesario que ustedes tengan que comparecer delante de reyes y delante de gobernadores, pero no se preocupen por lo que van a hablar o a decir, porque en ese momento el Espíritu Santo va a poner en sus bocas lo que tienen que hablar. Amén. Ahora es el Espíritu Santo. Entonces ahora el Espíritu Santo de repente nos dice: Él tiene un espíritu de suicidio. La muerte se lo quiere llevar. Hoy en día, lamentablemente, está creciendo, está haciéndose una ola de adoradores a la muerte. Pero déjenme decirle, la Biblia nos dice que la muerte ya está derrotada. El Señor Jesús la venció cuando el Señor Jesús descendió al Seol, al infierno. Venció a la muerte y venció al diablo. Desde el libro de Isaías, 4000 años antes, Dios ya hablaba que la muerte estaba derrotada. Ahorita está dando sus patadas de ahogada, igual que el diablo, pero ya están derrotados. Si usted quiere adorar a alguien con poder, le presento a mi Señor, Jehová de los ejércitos, el Señor Jesús y el Espíritu Santo. Bueno, pero continuamos. Dice la bendita palabra aquí: Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. En el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice: en el principio el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Dijo luego Dios: haya una lumbrera mayor que se enseñoree sobre el día y una lumbrera menor que se enseñoree de la noche. Entonces hizo el sol y la luna y las estrellas. Amén. ¿Cómo hizo todas las cosas Dios? Dijo Dios: sepárense las aguas de la tierra. Dijo Dios: créense aves de los cielos, peces del mar y bestias de la tierra. Dijo Dios: haya árboles que tengan su fruto, que lleve su semilla adentro según su género. Dijo Dios, y todo lo dijo Dios. Nunca dice la Biblia: y Dios hizo con sus manos, y Dios hizo los árboles. No, solamente con el poder de su palabra.
En el Evangelio según San Juan capítulo 1 dice, en el principio era el verbo. ¿Sabe usted qué es verbo? Palabra. En el principio era el verbo y el verbo era Dios. Y el verbo estaba con Dios. El verbo estaba en Dios. Pero el verbo se hizo carne y habitó entre los hombres. Jesús. Dice el verso número 12 del capítulo 1 de Juan, dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, les dio autoridad de llegar a ser hijos de Dios. O sea que no todos somos hijos de Dios, somos criaturas de Dios, pero podemos llegar a ser hijos si recibimos el sacrificio de Cristo. Mire, hay alguien que dice, yo sí creo en Cristo. Yo sí lo creo, lo recibo. Lo confiesa con su boca, pero sus actos, sus hechos lo niegan. Mire, yo sí creo en Cristo, yo sí creo que Él es Dios. Y va y se mete a una cantina o empieza a robar o se va a hacer lo que a Dios no le agrada. Entonces es mentira que lo conozca, como aquella joven que les decía al principio. No importa que estés en un hogar cristiano, no importa que vayas a la iglesia, si tú no tienes un encuentro personal con Dios, tú no eres salvo. Si tú has hablado, pero no lo tienes en tu corazón, tú no has hablado. ¿Cómo sabes si lo tienes? ¿Cómo sabes si el Señor está en tu corazón? Bueno, cuando Él está en tu corazón, lo amas de verdad y por amor, tú no te vas a meter en problemas, no vas a andar en el pecado. No te vas a andar revolcando en el estiércol, en la basura. Amén. Bueno, entonces dice aquí que todas las cosas fueron entregadas en sus manos, en las manos de Jesús. Él hizo todo cuando Él era la boca, el verbo de Dios. Y después se hizo hombre, dice aquí, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su substancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, dice el libro de Romanos capítulo 8, el Señor, verso 26, dice, vino a lavarnos de todas nuestras iniquidades, dice, vino a justificarnos. ¿Qué es justificar? Quitarnos la culpa. Como decía hace un rato de aquel hombre que estaba en aquel juicio, delante de aquella mujer a quien ya habían señalado, ya la habían sentenciado. Aquel hombre se levantó y empezó a interceder por ella. La estaba justificando. Mira, sí es cierto que ella robó comida, pero es que tenía hambre y tenía que llevar de comer a su casa. Tenía ahí sus pequeñitos. La estaba justificando. Así el Señor vino a justificarnos. Él vino a pagar el precio de nuestros pecados. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. La dádiva de Dios es vida. Él vino a darnos vida, tanto aquí mientras estamos en la tierra, cuando pasemos también al otro plano, de manera espiritual. Si nosotros morimos en Cristo, si le pedimos perdón por nuestros pecados, Él nos lleva a su gloria y hay vida eterna. Pero si morimos en pecados, vamos a ir a dar un lugar de tormento eterno. Eso significa muerte, pero muerte con sufrimiento. Bueno, sigue diciendo aquí, verso 4. Hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. A partir del verso 5 al verso número 13, nos habla de todas las escrituras que mencionan al Señor Jesús y que dicen que es más alto, más grande, que su nombre es más alto que los mismos ángeles. Pero también nos dice que los ángeles fueron mandados para nuestro servicio, para nuestra ayuda. Mire, no sé a quienes les gusta ver YouTube, a quienes tengan la oportunidad de ver YouTube. Una vez un varón me dijo, oye, eso de YouTube es una maravilla. Eso hace años. Es una maravilla, fíjate que ahí puedes ver. Y yo decía, sí, es una maravilla. Me decía, ahí puedes ver cómo hacer una bomba casera. ¿Qué me importa una bomba casera? Yo lo uso para ver cosas, por ejemplo, en la farmacia. ¿Qué medicamento darle a un niño? ¿Cuáles son las dosis? ¿Cómo funciona el medicamento?
Amén. Cosas que te instruyan, no cosas que destruyan. Pero bueno, ahí en YouTube encontré un video en China, en una avenida grande. Va un hombre con un triciclo, lleva ahí su venta, va caminando con su triciclo y de repente viene un camión, de lado lo embiste. Segundos, microsegundos, llega una luz, ¡fum! Y antes de que el camión, embistiera al hombre del triciclo, aquella luz, ¡fum!, recoge el triciclo con todo y el vendedor y lo pone del otro lado de la carretera. ¿Alguien lo ha visto? Y lo pone del otro lado de la carretera. Y dice ahí el título, ¿será un ángel? Y al ratito el que ayudó empieza a caminar. El del camión se detuvo más adelante. Mire, se baja y va caminando. ¿Dónde está el que atropellé? Yo tenía que atropellarlo. Ahí estaba en la carretera. Y lo ve que está allá en la otra esquina. ¿Sí lo han visto? Decían que era un viajero en el tiempo también. Un viajero en el tiempo. Mire, la Biblia dice que los ángeles están puestos para nuestro servicio. Gloria a Dios. Y si los ángeles están puestos para nuestro servicio, si estamos en Cristo, entonces no tenemos por qué temer. Preferible que los ángeles estén a nuestro servicio peleando por nosotros, a que estén peleando contra nosotros, ¿no? Gloria a Dios. El verso 14 dice, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Esos ángeles son espíritus que vienen a pelear por nosotros. Ahora, vamos con lo importante. Capítulo número 2. Hebreos capítulo 2. Dice, por tanto, es necesario que con más diligencia, con más entendimiento, con más discernimiento, dice, atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario, si estamos entendiendo que Dios envió a su Hijo amado para salvarnos, que Jesús ahora recibió todo el poder. En el capítulo 28 del libro de Mateo, verso 18, dice el Señor Jesús, toda autoridad me ha sido dada arriba en el cielo y aquí en la tierra también. Él tiene toda la autoridad. ¿Tú crees que el diablo se le va a poner al brinco? ¿Tú crees que la muerte va a retar al Señor? No pueden. Toda autoridad la tiene el Señor Jesús. Toda autoridad. No hay nadie que pueda resistir. Y dice aquí el capítulo 2, verso 1. Por tanto, ahora que lo estamos entendiendo, es necesario que le echemos coco. Si Él tiene toda la autoridad, ¿para qué nos vamos por las ramas? ¿Para qué nos desviamos por otro lugar? Si Él puede darnos un lugar en su gloria. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar morada para vosotros. Si no fuera así, ya se los hubiera yo dicho. Allá en el tercer cielo hay una casa preparada para cada uno de nosotros. Oye, también para el pecador, no. Para el pecador, su lugar está en el lago de fuego y azufre. Pero si tú quieres una casa en esa ciudad celestial, dice la Biblia, con calles de oro y mar de cristal, entonces más vale que busques hallar gracia delante de Cristo. Sigue diciendo el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió retribución. Oye, dice, porque si la palabra que los ángeles hablaron, se tuvo que cumplir. Acabamos de mencionar de aquel hombre, sacerdote, anciano, que se portaba bien delante de Dios. Que llegó un ángel y le dijo, Dios escuchó tu oración. Vas a tener el hijo que deseabas. Aquel hombre dijo, ¿pero cómo? Si mi mujer y yo ya estamos ancianos. El ángel le dijo, por cuanto no quisiste creer, vas a quedar mudo. Aquí nos lo dice también. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución,
¿Cómo escaparemos nosotros? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Si Cristo dio su vida por nosotros y nosotros aceptamos la sangre de Cristo, nos lavamos de nuestros pecados con su sangre, recibimos su perdón y luego nos resbalamos, nos desviamos, dice, ¿cómo vamos a recibir justificación otra vez? ¿Acaso vas a decirle, Jesús, vuelve a morir por mí en la cruz, vuelve a derramar tu sangre para que me laves otra vez? ¿Se podrá? No. Sigue diciendo aquí, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron. La muerte de Jesús ha sido confirmada. Y déjame decirte, no solamente por los apóstoles y por los discípulos, no solamente por los historiadores, aunque no sean cristianos, también la misma ciencia, todos los días están demostrando que la palabra de Dios es verdad. Acabamos de mencionar que hicieron un estudio a la sangre de Jesús, aún siendo sangre seca desde hace más de 2000 años. El manto de Turín. El manto de Turín. ¿Cómo es posible? Yo te aseguro que si usan la sangre de cualquier otra persona que tenga una semana, un mes, ya no sirve. Oye, pero todas las cosas que vienen de Dios están siendo testificadas por medio de la ciencia. Hicieron una computadora muy grande en Estados Unidos que llenaba de puros circuitos todo un estadio de fútbol. Y comenzaron a meterle toda la información y comenzaron a hacer un retroceso en toda la historia de la Tierra. Y se dieron cuenta que les faltaba, por ahí había huequitos. Y volvieron a calibrar, ¿y por qué? ¿Y por qué falta? ¿Y por qué falta? Y resulta que uno de los científicos había leído en la Biblia y se acercó a los demás y dice, ya sé por qué falta. Porque en la Biblia dice que cuando el pueblo de Dios estaba peleando contra sus enemigos, Dios dijo que se detenga el sol para que mi pueblo termine con todos sus enemigos. Y el sol se detuvo. Y la ciencia dice, y más o menos, ¿por qué tiempo fue eso? Hacen sus cálculos, es el mismo tiempo en el que la ciencia está demostrando que el tiempo se detuvo. ¿Sabes por qué? El mes de febrero solamente tiene 28 días y cada 4 años tiene 29. Se llama año bisiesto, ¿verdad? Porque resulta que a Job, en el libro de Job, se le ocurrió decir, Señor, maldito el día en que yo nací. Ha de haber nacido un 30 de febrero. Y como lo maldijo, el Señor lo quitó. ¿Sabes por qué? Oye, ¿por qué nuestro calendario no es exacto? Pues porque hubo un reajuste en los días. Cada día que pasa la ciencia demuestra que todo lo que está escrito en la Biblia es verdad. ¿Por qué nosotros tenemos una cabezota tan dura y un corazón de piedra y no queremos entender que Dios es real? Dios no es un juguete. El Señor Jesús no es un amuleto. No es alguien a quien puedas decirle cada vez que tú quieras o cada vez que necesites, Señor, sálvame. No, Él es real. Aprende a honrarlo. Aprende a honrarlo. ¿Cómo les dije que se llamaba nuestro tema? Nuestro tema lo quise titular, gloria a Dios, lo pongo así porque ya están rompiendo. Dios te habla por medio de su Hijo Jesucristo. Si tú un día tienes la curiosidad y quieres saber, no importa si del pasado o del futuro o del presente, solamente cierra tus ojos, si puedes dobla tus rodillas y dile, Espíritu Santo, revélame esto que yo quiero saber. Abre tu Biblia y ahí está la respuesta. Yo te lo digo por experiencia, muchas veces, aún hoy en día, llegan personas que yo no conozco, que nunca he visto. Pero yo digo, Señor, yo no lo conozco, pero tú sí lo conoces. Háblale, háblale. Y lo único que hago es, abro mi Biblia y donde abra, les leo esa parte, ese texto, y la gente empieza a llorar. Llegó un hombre, un joven, 23 años, taquicardias. Siento que me muero, lo estaba atendiendo mi esposa. Y el Espíritu Santo le dijo, lo que tiene
2 cosas. Usó drogas, una. Y la segunda, hizo un pacto con la muerte y la muerte le está cobrando. La muerte se lo va a llevar. Y le dijo mi esposa, te pasaron 2 cosas, pero ¿me permites que haga una oración de fe por ti? Sí. Y mi esposa empezó a orar. Y le dijo, repite esto. Señor Jesús, te abro la puerta de mi corazón, te pido perdón. Y Señor, cancelo el pacto que hice con la muerte. Y el joven empezó a llorar. Cancelo ese pacto que hice con la muerte. Y el joven lloró. Lo repitió. Y le dijo, y ahora dile, Señor, no me vuelva a meter drogas. Limpia mi organismo. Y el joven abrió los ojos. ¿Cómo lo sabe? Llorando. ¿Cómo lo sabe? ¿Quién se lo dijo? Nadie de aquí lo sabe. No soy de aquí. ¿Quién se lo dijo? El Espíritu Santo, que todo lo sabe. El omnipotente, el omnisciente, el omnipresente, el que está en todos lados, el que todo lo sabe. Él es el que nos revela. ¿Sabe qué pasó? Con esa simple oración de fe, ese joven se fue bien tranquilito a su casa. Ese joven fue libre, gracias a Dios. Yo te digo, si tú quieres probar si es cierto, léelo. Lee la palabra, dale la oportunidad. Mira, no nada más de boca para afuera. ¿Cuántas veces le has dicho, Señor, perdóname, y voy a cambiar? ¿Cuántas veces has intentado por tus propias fuerzas cambiar y no lo has logrado? Hoy dile, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, Jesús dijo, tú eres mi ayudador. Tú eres el que me vas a enseñar. Tú eres el que me vas a recordar todas las cosas que Cristo vino a enseñarnos. Espíritu Santo, enséñame. Guíame. Amén. Les tengo una mala noticia, se nos acaba el tiempo. Le invito a que se ponga de pie. Gloria a Dios. Cierre sus ojos y dígale, pero quiero hacerles un reto. Así como bien machines. Con todas sus fuerzas, dígale, Espíritu Santo. Espíritu Santo. Ven por favor. Ven por favor. Cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame una nueva oportunidad. Dame una nueva oportunidad. Quita ese velo de mis ojos. Quita ese velo de mis ojos. Abre mi entendimiento espiritual. Abre mi entendimiento espiritual. Y muéstrame tu gloria. Muéstrame tu En gloria. el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Cristo vive. Gloria a Dios. Y lamentablemente se nos